gracias por atendernos en esta entrevista y queremos hablar un poco de lo que viene la siguiente semana, ya la instalación de la legislatura 2018-2021, y para eso quisiéramos conocer un poco, a menos de una semana que asuma la nueva asamblea y el protocolo de entendimiento aún no está construido. Los diputados han dicho que necesitan construcción y más acuerdos y más reuniones para que se lleve a cabo. Pero dentro de estas negociaciones a veces se dan muchas cosas que son dañinas para los ciudadanos. Y hablo precisamente del reparto del mismo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, en primer lugar, creo que debería instaurarse una práctica legislativa que implique conocer anticipadamente las reglas bajo las cuales se va a instalar una asamblea legislativa y los pactos a los que se van a llegar, los acuerdos que se van a llegar. Para evitar estar en una situación de que cada legislatura tenga que haber un pacto, un protocolo de entendimiento para instalar una asamblea legislativa. Debería de esto estar regulado en el reglamento interior de la asamblea. Ahí deberían establecerse procedimientos, repartos en todo caso de directivos, el número de directivos, etcétera, etcétera. O sea, eso debería estar en el reglamento. No debería de estar sucediendo como siempre se ha dado. Cada legislatura estar negociando esto, porque podría tomarse, por ejemplo, un criterio de equidad en el reparto, por ejemplo, de las presidencias de las comisiones, cargos de junta directiva, ya dejar definido cuántos son los miembros de junta directiva, no estar negociando cuántos van a ser o no. Entonces, eso creo que es un primer elemento que hay que considerar. Cómo hacemos algo que ha venido siendo coyuntural, cómo lo hacemos estructural, es decir, permanente, que no haya que estar negociando cada legislatura. Ese es un tema. Y lo segundo es el tema de los privilegios, precisamente porque no hay una regulación específica, clara sobre eso, es que se posibilita posteriormente estar en este tipo de situaciones donde se dan privilegios, creo yo que hasta cierto punto indebidos, para los legisladores. Entonces, que obviamente implican una vulneración a ese principio de austeridad y de racionalidad en el manejo de la cosa pública, que eso es lo que estamos viendo en la Asamblea. Claro. Otra de las cuestiones que más solicitan los ciudadanos es la reducción del número de directivos. Miembros de directivas, en lo que son 14 ahorita. Se hablan de algunos números, ya se hablan de 12, de 10, pero más de allá no se bajan. ¿De qué otra forma se le podría pedir austeridad a los diputados, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, va a ser difícil que nosotros veamos una junta directiva de 7 diputados? Yo creo que si no se consigue reducir el número de miembros de la Asamblea Legislativa, de directivos de la Asamblea Legislativa, un mecanismo sería recortar privilegios para los miembros de junta directiva, para los coordinadores de grupos parlamentarios, por ejemplo, y en general para cualquier diputado que reciba algunos beneficios que, desde mi punto de vista, deberían de asumir los costos los mismos diputados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vales de gasolina, seguro médico, ese tipo de prestaciones y de beneficios que reciben los diputados por el simple o el mero hecho de ser diputados, y que perfectamente lo podrían asumir ellos dado el salario que tienen. Por ahí podría comenzar el tema de austeridad, cómo se van recortando este tipo de privilegios, y obviamente también trasladar algunos de estos recortes a los empleados de la Asamblea Legislativa. Porque yo puedo entender que se le dé un beneficio, por ejemplo, a una ordenanza de la Asamblea Legislativa en el tema médico, porque sabemos que sus recursos no le va a permitir pagar un médico privado y va a tener que asistir al sistema público, que sabemos que es deficiente, y que se le pudiera a esta persona que no tiene un ingreso alto tener este beneficio. Pero si estamos hablando de asesores o de personal que puede estar ganando arriba de $2,000 en la Asamblea Legislativa, ¿por qué van a tener este beneficio? Perfectamente lo pueden pagar por su salario. Ya no digamos los diputados que tienen salario que en promedio para el salvadoreño común y corriente son 4, 5, 6, 7, 8 veces más de lo que gana un salvadoreño de a pie. Entonces, digo que más allá del tema del número de directivos, que es importante reducirlo, pero hay
otras fuentes de donde podría darse austeridad. Incluso el tema de las contrataciones de personal. Sabemos que la Asamblea está lleno de militantes de partidos que simplemente son plazas que se han creado bajo esta figura clientelar que tienen los partidos, de meter gente porque lo apoyó en su campaña, porque prometió darle plazas en la Asamblea Legislativa y que en muchos casos son plazas innecesarias, plazas que no cumplen con los requisitos que establece la Ley de Servicio Civil para ingresar a trabajar en cualquier institución pública. Es decir, en primer lugar, una necesidad institucional de tener esa plaza, un proceso de selección donde se evalúe efectivamente a esta persona y que tiene la competencia debida para ocupar esa plaza. Entonces, ese tipo de elementos o de situaciones son las que podrían, de corregirse, ayudar a que haya un uso más eficiente del dinero que recibe la Asamblea Legislativa y que es parte de su presupuesto. Correcto, ya hablamos de que cambios a nivel de reformas que se deberían hacer en el funcionamiento, y hablo aquí del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. ¿Qué otras cosas deberían modificarse para hacer más eficiente el trabajo que hagan los diputados de la Asamblea? Creo yo que una reforma que no solo haría más eficiente a la Asamblea Legislativa, sino que beneficiaría al país, al sistema democrático, es la que tiene que ver con las elecciones indirectas. O sea, esto no tiene nada que ver con la organización de la Asamblea, pero sí con las decisiones que toma y la forma en que toma estas decisiones. Entonces, en este caso, digo, la reforma para mí urgente es en las elecciones indirectas. ¿Cómo van a elegir a magistrados de Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo van a elegir a fiscal general? ¿Cómo van a elegir a los procuradores? ¿Cómo van a elegir a magistrados de Corte de Cuentas, de Tribunal Supremo Electoral, que son los funcionarios que le corresponde a la Asamblea elegir? Y lo digo porque la regulación que actualmente contiene el reglamento es sumamente vaga y obviamente responde a que estas elecciones siempre han sido bajo un criterio de interés y de cuota partidaria. Entonces, como el criterio fundamental a partir del cual se eligen estos funcionarios ha sido el interés político, el interés partidario, no necesita una regulación que sea transparente, que sea clara, que se establezcan criterios objetivos para proceder a elegir a los diputados, los diputados elegir a estos funcionarios. Entonces, ahí donde tendría que haber una urgente reforma más allá del funcionamiento de la Asamblea, sino que el tipo de decisiones y cómo toman estas decisiones los legisladores. Ahora, hay propuestas de que incluso la sociedad civil tenga una participación más activa, por ejemplo, en esta elección. Podría ser una posibilidad. Ciertos filtros ciudadanos que puedan pasar algunos candidatos, por ejemplo. Podría abrir, la Constitución no prohíbe que haya una participación ciudadana en estas decisiones. Solo que obviamente quien va a tomar la decisión es el legislador, porque es el funcionario, es el órgano legislativo el investido de la autoridad pública para tomar esta decisión. Pero eso no implica o no excluye que pueda también tomar opinión la Asamblea de sociedad civil sobre ciertas elecciones, sobre ciertas decisiones que se van a tomar. Y de hecho nosotros vemos esa dinámica en algunas decisiones, donde las comisiones que tiene la Asamblea Legislativa convoca a representantes de diferentes organizaciones de sociedad civil, de la academia, etcétera, etcétera, a que opinen sobre un tema en particular que se está discutiendo en la comisión. Entonces, ¿por qué no ampliar eso a otras decisiones que toma la Asamblea? Como por ejemplo el tema de la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Dar ese paso a que sociedad civil vierta su opinión sobre los candidatos, sobre fortalezas, debilidades u objeciones que puedan tener respecto de algunos de estos candidatos. Eso sería un paso adelante que daría la Asamblea Legislativa en el tema de participación ciudadana, dejando atrás ese papel del ciudadano que solo se activa cuando vota y no participa en la posterior toma de decisiones. Entonces eso podría ser beneficioso para ese tema. Ahora, esto no implica, por ejemplo, llevar las elecciones tal y como proponía el FMLN la vez pasada, que los ciudadanos incluso eligieran a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No, obviamente que no. Ese creo que es un extremo. Que requiere algo más técnico.
quizás una comisión. Obviamente implica primero una reforma constitucional, eso es un primer tema, y eso recordemos que el proceso de reforma implica la participación de 2 legislaturas, entonces no es un proceso lento, es un proceso lento, mejor dicho, que tiene su periodo para que se concrete, entonces no es el camino. Aparte que eso implicaría convertir a los jueces en políticos, porque van a tener que salir a pedir el voto. Obviamente alguien puede decir, pero eso pasa en otras sociedades, pero probablemente la cultura política y la historia de ese otro país es distinta, tiene otras connotaciones esa elección que probablemente a nuestro nivel no serían las convenientes ni adecuadas. Estamos hablando de que un juez ahora va a tener que salir, o quien quiera ser el juez, o si es un juez que quiere reelección, va a tener que salir a pedir el voto popular, y ahí implica financiar campañas, implica buscar quién le apoye la campaña, y en esa medida de quién me apoye la campaña, yo puedo condicionar mis decisiones futuras como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a los intereses particulares de quien me financió. Entonces, eso distorsionaría aún más la administración de justicia. Ok, la legislatura, ¿cómo se pueden construir acuerdos entre las fracciones teniendo en cuenta de que la correlación de fuerzas acá? Bueno, creo que es para todos evidente que la correlación legislativa ahora favorece a la derecha, representada en el Partido Arena, GANA, PCN, PDC, que son los que ahora tienen una mayor cuota de poder político. Y esto obviamente es un cambio en relación a lo que veníamos observando en la Asamblea Legislativa, donde teníamos un partido mayoritario y el partido que quedaba en segundo lugar tenía la llave legislativa de la mayoría calificada. Entonces eso se ha perdido, eso perdió. Ahora tenemos un partido mayoritario con 37 diputados, y vamos a tener a la segunda fuerza política muy disminuida, con solo 22 o 23 diputados, que no le alcanza para hacer necesario su participación en las decisiones de mayoría calificada. Estamos diciendo en préstitos, estamos diciendo en elecciones indirectas, que en este caso el FMLN no se vuelve necesario para esta decisión. Entonces, creo yo que ese es un cambio importante a lo que veníamos observando en las últimas legislaturas. Un segundo partido con suficiente poder de incidir en estas decisiones. Ahora no lo tenemos. Obviamente vamos a tener, si se quiere, un poco más de fragmentación hasta cierto punto en la Asamblea Legislativa, porque el Partido Demócrata Cristiano gana 2 diputados más respecto a lo que tenía, el CD entra al juego y entra uno partidario. Entonces, si bien eso puede parecer poco, esos 4 o 5 diputados extra que estoy mencionando, pero que a la hora de sumar para mayoría pueden ser determinantes. Entonces, ¿esto a qué escenario nos lleva? Porque hay que verlo en relación al Ejecutivo, o sea, no solo hay que verlo en la capacidad de tomar decisiones dentro de la Asamblea, sino que hay que verlo en su relación con el Ejecutivo. En este caso, desde la perspectiva del presidente de la República, estos meses antes de que se dé el cambio de gobierno que tenía su periodo, obviamente las va a tener sumamente complicadas en el tema de apoyo legislativo. O sea, tiene que lograr acuerdos con la derecha legislativa o con muchos de estos partidos de la derecha legislativa para tener mayoría simple, no alcanzar mayoría calificada. O sea, obviamente, si el presidente presentara en enero del otro año, en septiembre de este año, para que se apruebe el presupuesto del otro, donde va a requerir aprobación de deuda, va a tener un poco complicado cómo se logra la mayoría calificada si el Partido Arena no da sus votos, no lo va a lograr. Entonces hay un problema de financiamiento del presupuesto, por ejemplo. Entonces, al final lo que quiero decir es que el presidente actual va a tener que negociar mucho, establecer una serie de acuerdos con la Asamblea Legislativa si quiere que sus programas, propuestas de gobierno avancen. Y si lo proyectamos a un futuro presidente, si es un presidente del FMLN, va a estar en las mismas circunstancias.
va a tener que establecer acuerdos amplios con la derecha para poder gobernar. Si es un presidente de arena, pues obviamente va a tener más fácil la gestión al frente del Ejecutivo, porque va a tener mayores capacidades de acuerdo con la derecha. Y si es, por ejemplo, un tercero, en caso de que Bukele compitiera y ganara la elección, todavía la tiene más complicada porque no tiene partido dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, creo yo que son escenarios que habría que valorar en el tema de la gobernabilidad. Y sobre esta legislatura también recae la responsabilidad de la emisión de deuda que se necesita para el quinquenio, que se habla mucho de limpiar la mesa, y ya incluso el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, les ha dicho a los partidos políticos que necesitan acuerdos para aprobar cerca de los 2.500 millones que se necesitan. Todo esto se tendría que hacer en el primer año de esta legislatura. Yo creo que la derecha legislativa ahora va a tener una gran responsabilidad en los destinos del país. Y digo que va a tener una mayor responsabilidad porque va a tener el control de la Asamblea Legislativa. O sea, tienen la capacidad de hacer mayoría simple, igual mayoría calificada. Entonces, muchas de estas decisiones ahora, digo, y lógicamente y obviamente pasan por que la Asamblea, en este caso la derecha, adopte un rumbo y una decisión sobre estos temas trascendentales del país, porque no solo es el tema de la deuda, sino que, por ejemplo, se está discutiendo el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo, por ejemplo, si al final se va a presentar esta reforma, si se van a ratificar algunas reformas constitucionales. O sea, hay varios temas que están en juego y que, digo, están casi que del lado de la derecha, si esto se aprueba o no se aprueba, mucho de esto. Entonces, aquí para mí el tema es la capacidad de gobernar que pueda mostrar la derecha, y una capacidad no solo en el sentido de que si pueden adoptar o no decisiones, sino que la calidad de las decisiones que toman. O sea, porque la derecha legislativa antes gobernó, tenían presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia, tenían controlada la Asamblea, la Fiscalía, y la calidad de las decisiones que tomaron no fueron beneficiosas para la democracia. Hubo un reparto de instituciones, hubo una captura de instituciones, volvieron inoperantes instituciones. Entonces, en esa medida, digo, ahora hay que centrar la atención en el tipo de decisiones y la calidad de las decisiones que tome la derecha, porque estamos hablando de temas fundamentales, no solo para las finanzas estatales, sino que estamos hablando para la situación del país. Finalmente, ya hablo en cuanto a viajes, se habla mucho de turismo legislativo, por ejemplo, que se hace, y otras reducciones de gastos que deben hacer, y el funcionamiento mismo de la Asamblea. ¿Qué podemos esperar? Bueno, podríamos esperar, o debemos esperar, o debemos exigir de estos legisladores, en primer lugar, decisiones razonadas, decisiones racionales en todos los ámbitos: el ámbito financiero, en el manejo de los fondos que le corresponde a la Asamblea como parte de su presupuesto, en las decisiones políticas que se tomen, que estas implican una buena decisión sobre los magistrados de Corte Suprema, sobre fiscal, buenas decisiones a nivel legislativo, es decir, la aprobación de leyes, obviamente de forma adecuada, de forma constitucional. Creo yo que eso deberíamos de esperar o exigirle a los legisladores, siempre teniendo en cuenta, en primer lugar, el respeto a la Constitución, el respeto a los principios democráticos y el respeto a los principios de transparencia y rendición de cuentas. O sea, eso creo que es lo fundamental que se debe de exigir a estos legisladores. Recordemos que hay muchos que han en su campaña enarbolado la bandera de la transparencia, de la rendición de cuentas, del Estado de Derecho. Entonces, en esa medida, estamos esperando que estos legisladores hagan vivo estos principios que ellos manifestaron como parte de su forma de hacer política. Entonces, eso sería lo que se espera.